¿Cómo está usted? Muy buenas noches, buenas tardes. Bienvenido a este nuevo video en el que hoy vamos a analizar finalmente ambas reformas, las reformas a la ley de amparo que han estado tan sonadas en las noticias y la reforma a la ley de amnistía que acaba de aprobar el Congreso y que pronto serán promulgadas y publicadas por el gobierno federal, el Ejecutivo concretamente, es el presidente de la República. En este video yo le pretendo enseñar la reforma, o sea, nos vamos a ir al texto, pero antes le quiero dar un preámbulo. Pero, como siempre, ahí van las prevenciones. La primera de ellas es que usted puede ir a los capítulos. Si quiere saltar el video, hágalo. No hay ningún problema, por practicidad. Segundo, si usted viene aquí a defender al gobierno, en cualquier ámbito, si usted viene a defender al Congreso, al presidente, a la oposición, a quien sea, este video no es para usted. No haga corajes. Si usted recibe dinero por defender al gobierno, este video no es para usted, porque solo va a ser corajes. Pero bueno, en ese sentido, le quiero decir que este es un video técnico, aunque como todo hay un sesgo. Yo reconozco públicamente que todos podemos tener un sesgo ideológico en lo que decimos y es muy difícil no tener subjetivismos en una opinión. Pero por eso yo quiero que usted lea conmigo hoy las reformas que se aprobaron para que si yo tengo algún error, usted pueda leer el texto en este video y comente algo al respecto. Pero trate de ser constructivo, sin fanatismos políticos, porque eso le va a restar credibilidad. Entonces, en ese sentido, esa es la segunda prevención. Y la tercera prevención que le quiero decir es explicativa. Mire usted, lo que está en juego son derechos humanos del gobernado, o sea de usted, y derechos humanos míos también. El amparo, vamos a empezar por el amparo en esta ocasión. El amparo es un mecanismo de defensa constitucional, es un juicio que protege sus derechos humanos y los míos frente a actos de autoridad, es decir, cosas que hace el gobierno. Y por excepción, particulares, pero muy por excepciones. Cuando esos actos del gobierno violan mi esfera de derechos humanos o la suya, hay algo que se llama juicio de amparo, usted lo tramita y ese juicio busca proteger dichos derechos humanos. Un juez federal se va a encargar de resolver si lo protege o no lo protege. En este juicio hay una serie de disposiciones o de medidas que adoptan los jueces, entre ellas la suspensión, que ahorita le voy a decir qué es, pero para que me lo entienda le voy a poner un ejemplo sencillo sin tecnicismos. Imagínese usted que en la colonia en la que usted vive van a construir una planta nuclear y de pronto usted dice, es un peligro, imagínate los desechos nucleares, si no hay mantenimiento esto va a explotar como Chernobyl, imagínate, ¿no? Entonces la colonia, varios vecinos dicen, frente a este acto de autoridad nos vamos a amparar, porque protege ese juicio nuestro derecho humano a la salud o al acceso a la salud, mejor dicho, al medio ambiente sano y el que usted me quiera decir, colectivo o individual, se tramita el juicio de amparo ante juez federal, un amparo indirecto, y lo que va a ocurrir aquí es que el juez tendría que hacer un análisis entre dos posturas. La primera postura sería, no puedo detener la obra, o sea, no puedo otorgarte una suspensión porque lo que pasaría es que se frenaría una obra muy importante para el país, porque necesitamos una planta nuclear, porque es energía, etcétera. Es un ejemplo, es muy importante que usted entienda que esto es un ejemplo. Entonces, el juez dice, no te puedo dar suspensión provisional porque de hacerlo freno una obra que beneficia a una colectividad, o sea, al país, a una masa de personas. Entonces el juez dice no. La otra postura frente a la cual se encuentra ese mismo juez en un estudio que tiene que hacer, porque es gente preparada, va a decir, no, pero ¿sabes qué? Mejor si otorgo una suspensión provisional, porque si bien es verdad, póngame mucha atención, si bien es verdad que afecto a una colectividad, también es cierto que si no les doy una suspensión provisional a los afectados, a ellos los voy a afectar mucho y finalmente también son una colectividad, minoría, es verdad, pero también los estaría afectando. Ese juego de ponderación, de decisiones, es a lo que se enfrenta un juez de amparo. Bueno, eso dice la ley actualmente. La reforma lo que dice es que ya nunca se va a poder otorgar una suspensión. Es decir, el juez siempre tendrá que decir, a partir de hoy no suspendo nada porque prevalece el interés colectivo frente a los intereses de unos cuantos. En términos muy lisos y llanos, no estoy hablando técnicamente para que usted me pueda entender. Eso es lo que dice la reforma. A ver, ahora le voy a explicar qué es lo que pasa aquí. Lo que pasa es que los derechos humanos que tenemos en México, que usted va a encontrar en el artículo 1 constitucional, en el artículo 1 al 29,
entre otros artículos constitucionales, incluido el sistema de suspensión, que es el 29, son derechos humanos, que son derechos fundamentales. Usted me preguntaría, oiga, ¿de dónde salieron esos derechos humanos? La respuesta sería, ¿de la Constitución mexicana? Bueno, jurídicamente sí, pero le voy a decir una cosa, esta concepción que tenemos de los derechos humanos no es mexicana, no es latina, no es contemporánea a nuestra época precisamente. Le quiero decir a usted que esta concepción que tiene la Constitución, y en consecuencia los abogados nos formamos así, por eso usted va a escuchar una opinión muy, casi le podría decir uniforme por parte de los abogados, en el sentido de en contra de la reforma, porque nosotros estudiamos bajo la concepción de los derechos humanos de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Es decir, estos derechos que se protegen con el amparo provienen de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué le echo yo este rollo a usted? Es para que entienda que la concepción ideológica que tiene nuestra Constitución es de corte liberal. Por lo tanto, yo le puedo decir a usted de forma transparente y honesta que yo como abogado tuve una formación liberal en materia de derechos humanos. Esto es, proteger al individuo en términos de derechos, a veces sacrificando a las colectividades. Usted se preguntará, ¿por qué ocurre esto? Bueno, la única razón es porque en el mundo occidental, lo que es Europa, América para acabar pronto, así es la concepción de los derechos humanos. Si usted se va a China, a Medio Oriente, a Oriente en general, va a ver que hay una concepción diferente. En México tenemos esta concepción liberal que viene desde algunos cuantos siglos y que se plasmó en nuestra Constitución. Evidentemente que con modificaciones, evoluciones, etcétera, pero usted, para que me entienda de qué le estoy hablando, el juicio de amparo en México lo que protege son derechos humanos concebidos de forma liberal, que viene de convenciones internacionales, que viene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y que tiene a su abuelito, haga usted de cuenta, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia del siglo XVIII, de la Revolución, ideas de la Ilustración. Por eso, la democracia, la libertad, son ideas de la Ilustración francesa. No crea usted que es la democracia de Atenas, de Grecia, no es así. Entonces, ya que usted entendió eso, va a entender por qué el amparo en México protege intereses individuales generalmente y por excepción protege algunas colectividades, como le puse en el ejemplo de la planta nuclear, de tal suerte que la ley antes decía que el juez tenía que ponderar y decir, si bien es cierto que afecto intereses colectivos, también es cierto que si no suspendo la obra, afecto a quienes me pidieron el amparo. Entonces ahí el juez decidía y decía, mejor suspendo la obra. Hoy, con la reforma, no va a poder suspender nunca un juez una obra en esos términos porque ya se cambió la ley. Se la voy a enseñar a continuación. Esa es la primera parte. La segunda parte de este video va a hablar de la ley de amnistía, en donde también le voy a explicar algunas cuestiones. Sin más, y ya que usted entendió el ejemplo y lo que le acabo de explicar, ya está preparado usted para mirar lo que dice la reforma. Bueno, finalmente tiene usted ya el texto de la reforma para que usted lo lea conmigo, para que no crea usted que estoy inventando cosas. Mire, se reformaron dos artículos, el 129 de la ley de amparo y el 148. Es una reforma pequeñita pero con grandes alcances, como le acabo de ejemplificar. Yo me he dado cuenta que los abogados que analizan esto en redes sociales han cometido un error, y es que se abocan a la reforma, pero para entender el 129 que se reforma hay que leer primero el 128. Entonces me voy a remitir a la ley de amparo para que usted se pueda dar cuenta qué es lo que está antes para entender la reforma. Mire usted, quiero que piense en el ejemplo que le puse al inicio del video de la planta nuclear. Vea lo que dice aquí. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias, salvo lo que dice al final en el párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes. ¿Qué significa esto? Que el juez tenía que dar suspensión siempre, salvo lo que dice hasta el último, que no me voy a meter a eso, pero con los siguientes requisitos. Fíjese usted, primero, que lo solicite el quejoso. ¿Quién es el quejoso? El interesado, la persona que promueve el amparo. No estoy hablando en términos muy técnicos para que usted me entienda. Y segundo requisito, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Esta segunda fracción quiero que usted la reflexione muy bien, porque aquí usted diría, oiga, pero entonces si la preocupación era que los amparos suspendían obras, ya lo decía la ley, es decir, no otorgue suspensión si la suspensión afectaba al interés social o a normas de orden público.
Bueno, usted estaría pensando correctamente. Si usted me pregunta, la ley ya contemplaba la protección al interés público o a obras que vean por el interés colectivo. Desde ahí ya podemos entender que es una reforma mal hecha, pero ahí le va. Ahora, el siguiente artículo, que fue el que se reformó, ahora sí lo podemos leer una vez que ya leímos el antecedente del artículo anterior. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice, se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión ocurra lo siguiente. ¿Y qué decía? ¿Qué dice todavía la ley? Mire usted. O sea, esa frase de perjudicar o perseguir o que se sigan, perjuicios al interés social, la ley lo define. Esto es un elemento normativo, o sea, que lo define la ley. Mire usted, aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, oye, si otorgo la suspensión, se considera que hay un perjuicio al interés social cuando continúa la producción o el comercio de narcóticos. Ahí no. O por ejemplo, se impida el pago de alimentos. Eso es una norma de orden público. Entonces, en ese caso, ya desde siempre no se podía otorgar una suspensión porque se consideraría que esa suspensión afectaría cuestiones de orden público. La ley ya lo decía, ¿sí? Entonces, eso es afectar al interés público. Ahora bien, mire usted la reforma, que fue lo que suprimió en ese artículo 129. Antes la ley decía, el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión aun cuando se trate de los casos de interés público, para que usted me entienda, si a juicio del juez, con la negativa de la medida suspensional, o sea, de la suspensión, pueda causarse mayor afectación al interés social, ¿sí? A ver, en el caso de la planta nuclear, ¿qué decía o qué significaba este párrafo? La planta nuclear va a afectar, va a ser un ecocidio, va a ser una contaminación terrible, y si bien el país necesita energía nuclear, generación de energía, en nuestro ejemplo, no pierda de vista eso, lo cierto es que si se sigue construyendo esa planta, va a ser peor. Entonces el juez decía, a pesar de ser un interés colectivo la construcción de la planta, mejor suspendo en lo que resuelvo el amparo. ¿Por qué? Porque podría ser peor. O sea, imagínense la magnitud de una planta nuclear aquí en mi colonia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué cree usted? Que como se derogó este párrafo, ahora haberlo derogado significa que el juez nunca podrá suspender bajo motivo alguno una obra de esta naturaleza. Y es un ejemplo. Con ejemplos creo que se puede entender mucho mejor. La siguiente parte de la reforma es el artículo 148, que dice lo siguiente: en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa. ¿Qué significa una norma general autoaplicativa? Que una ley, por ejemplo, entra en vigor e inmediatamente se me va a ser obligatorio. Quiere decir que el hecho de que se legisle esa ley y se publique en el Diario Oficial de la Federación, simplemente por ese hecho, yo ya estoy obligado a cumplir con ella. Eso es una norma general autoaplicativa. Hay normas heteroaplicativas, que significa que para que me obligue tengo que hacer algo o se tiene que hacer algo. No es el caso. Esto se refiere a leyes, para que usted me entienda, porque hay otro tipo de normas generales, pero usted entiéndame fácil. Leyes que se aplican inmediatamente por su simple publicación, dice, sin señalar un acto concreto de aplicación, por eso no es heteroaplicativa, sino autoaplicativa, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Y vea usted lo que se agrega en la reforma. Tratándose de amparos que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que el día de mañana se publica una ley que dice que únicamente los mayores de edad tendrán derecho al acceso a la protección de la salud. Imagínese un caso así, burdo, aberrante, para que usted me lo entienda y sea fácil de comprender. Inmediatamente, ¿qué cree que ocurriría? Mucha gente se ampararía y habría amparos porque dirían, esa norma es inconstitucional, perfecto, porque afecta a menores. Bueno, esa suspensión ya no podría ser para todas las personas, porque vea lo que dice, cuando sean amparos que resuelvan sobre la inconstitucionalidad de normas generales, nunca, en ningún caso, léalo usted por favor, en ningún caso se fijarán con efectos generales, o sea que solo le aplicará a quien demande el amparo, a quien lo promueva, a quien lo tramite, para que usted me entienda. En el ejemplo concreto, oye, una ley dice que solo los mayores de edad tienen acceso a la protección de la salud, totalmente inconstitucional, me amparo y me aplica a mí, efectos relativos, no le aplica al hijo menor de edad de mi vecino, no le aplica a mi sobrino de 5 años, no le
no le aplica a mi hijo de 8 años. Antes de la reforma le hubiera aplicado a todos los menores de edad. En el ejemplo, ¿sí? ¿Se da cuenta la gravedad de la situación? Bueno, esa es toda la reforma. Ahora bien, vamos para concluir el tema de la reforma del amparo o de la ley de amparo, las conclusiones, para pasar al tema de la amnistía. Mire usted, si usted me pregunta qué pienso yo, pienso que es relativo y pienso que esta reforma puede ser usada de forma muy mañosa, porque usted se me puede ir con la finta de decir, oye, está perfecto que nunca se otorguen efectos generales para que no se frenen obras, que pueden afectar a todo el país, beneficiar a todo el país. Perfecto, que no la suspendan, que la sigan construyendo. O, oye, si hay una norma inconstitucional, oye, mejor espérate a resolver al final para que aplique a todos y no mientras. O sea, mientras estudias la constitucionalidad o inconstitucionalidad, no le apliques a todo mundo. Eso me parece bien. Tú podrías decir eso. Bueno, si los jueces, si el gobierno, si el presidente fuera una persona honesta, todos confiaríamos en esta reforma, porque diríamos, hay un Estado de Derecho tan vigente, tan estricto en México, que con toda seguridad yo podría decir, no me frenen las obras. Y en el caso de la segunda reforma del 148, no importa. Hasta el final de la resolución otorga efectos generales. No mientras, no en la suspensión provisional, porque yo confío tanto en el Poder Judicial, en el presidente, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo que legisla tan bien. El Poder Ejecutivo es tan transparente que yo confío y no necesito tanto control constitucional. ¿Se da cuenta el peligro? Entonces, si usted se va con la finta y dice, qué bueno que esta reforma haya pasado, espero que el día de mañana, a usted que apoya la reforma, no le vayan a quitar sus derechos y que por haber suprimido los efectos generales, como usted mismo acaba de leer, no me lo vayan a perjudicar a usted, porque entonces ya no le va a gustar tanto la reforma. Quizá ahorita, si usted apoya la reforma, esté diciendo, qué bueno que no frenen las obras. Claro, ¿por qué? Porque seguramente a usted no le afecta, por eso usted está contento. Pero el día de mañana que afecte a sus derechos una reforma y se promuevan amparos por inconstitucional esa reforma y a usted le afecte, ya no va a estar brincando de emoción. ¿Se da cuenta la relatividad de esta reforma? Como el gobierno mexicano no es transparente, y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, como no tiene una aplicación estricta del derecho, como el gobierno no es una entidad que cuida el cumplimiento de la Constitución, nosotros no nos podemos fiar, necesitamos de recursos como el amparo. Bueno, no recursos, sino de juicios como el amparo. Entonces, en ese sentido, yo le quiero decir que desde ese punto de vista, la reforma es negativa. Y grábeme, saque screenshot, la reforma a la ley de amparo es negativa. Ahora bien, ahí le va la otra postura, porque yo quiero que usted conozca todos los puntos de vista. ¿Por qué puede ser positiva la reforma? Porque de pronto sí acepto yo, como abogado, que los amparos se usan de forma estratégica, de repente sí se usan mañosamente para frenar cuestiones públicas, de repente los amparos yo admito públicamente que se utilizan para proteger a unos cuantos y que por esos unos cuantos se afecta a colectividades. Le voy a poner un ejemplo. Imagínese usted que una empresa refresquera que consume muchísimos millones de litros de agua se ampara y dice, oye, gobierno, no me limites el agua porque yo quiero seguir fabricando Coca-Cola. Soy una empresa extranjera, ¿no? Y estoy usando agua de México. Y por culpa de esas empresas refresqueras, imagínese usted que estamos dejando sin agua a varias colonias. ¿Qué pasaría si yo le digo a usted que el juez le otorga el amparo a esa empresa y por ese amparo para una empresa que beneficia a unos cuantos, incluidos unos cuantos consumidores, esa empresa va a poder seguir ordeñando agua, consumiendo y muchas colonias, sobre todo pobres, se van a quedar sin agua? ¿Verdad que ya no le gustó tanto? Esto es un ejemplo, no lo voy a tomar como que, no, es un ejemplo nada más, real, pero es un ejemplo. ¿Verdad que a ella no le gustó tanto? Ahí yo le podría decir, es positiva la reforma, porque en esos casos se protegen a unos cuantos argumentando derechos humanos que muchas veces se usan como protección de privilegios. Y escúcheme bien, muchas veces los derechos humanos sirven para proteger o disfrazar privilegios. En este caso que le puse de la refresquera, yo creo que nadie dudaría de decir, oye, es cierto que la empresa y los accionistas tienen derechos humanos, es cierto. Y sí es cierto que mucha gente consume Coca-Cola, pero creo que aquí más vale sacrificar a la empresa
para que todas las colonias tengan agua potable. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es mi punto de vista? Yo creo que me considero ecléctico. Por una parte, como el gobierno es ineficiente y es corrupto, la reforma puede ser muy tóxica, y sí lo admito. Pero también, como mucha gente lo utiliza de forma mañosa al amparo para proteger a unos cuantos, la reforma en eso puede ser positiva. ¿Sí me explico? ¿Me está entendiendo usted? Ahora, usted me preguntaría, bueno, entonces, ¿cómo le harías tú? Yo hubiera dejado la ley como está, porque si usted se da cuenta, la ley ya preveía que cuando se afecten intereses colectivos no otorgaras la suspensión. La ley ya lo preveía. ¿Por qué no mejor se reglamenta de una forma más interesante, con requisitos más concretos? ¿Por qué no se escuchó a la academia? ¿Por qué no se convocó? Mire usted, cuando alguien hace algo a escondidas, cuando alguien hace algo express al vapor, es porque hay algo raro. Sobre todo en este país, que los legisladores no son ni los más preparados ni los más honestos. En ese sentido, yo le podría decir a usted con toda certeza que no le parece sospechoso que esto se haya aprobado al vapor. ¿No le parece sospechoso que no se convocó a ningún experto en ninguna materia para llegar a una postura ecléctica? Ok, te la compro, ni de un lado ni del otro, pero ¿no cree usted que hubiera sido más sano y más ortodoxo una postura ecléctica donde hubiera un consenso? Eso en mi vocabulario se llama corrupción. Y eso que no estoy defendiendo ni una postura ni la otra, estoy tratando de rescatar puntos valiosos de ambos para ser transparente y honesto con usted. Porque si yo me monto a una postura así fija, cuando alguien se va a los radicalismos, algo está haciendo mal. Pero ya se lo dejo a usted a su criterio. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda reforma, que es la ley de amnistía, que ya lo hemos analizado, o sea, no es nada nuevo, pero este video es como el resumen y como la conclusión de este tema que realmente ha levantado comentarios álgidos. Hay una situación muy compleja en el país y que yo creo que es hora de que los abogados pues digamos cosas que puedan ayudar al ciudadano que no estudió derecho fundamentalmente. Vamos a ver, la ley de amnistía. Primero le voy a dar un pequeño preámbulo sin echarle rollo. La amnistía significa el olvido del delito, esa es la etimología de la palabra. La amnistía viene del poder legislativo y la aplica el poder ejecutivo. Es una coparticipación de poderes, ¿sí? Significa olvidar un delito de una persona que está sujeta a un proceso o que ya tiene una sentencia firme en materia penal. Cabe resaltar que esto es para delitos, no para ilícitos administrativos, no, esto es para delitos. Bueno, cuando a mí me beneficia la ley de amnistía, yo puedo decir, levanto la mano y digo, oye, aplícame la ley de amnistía, porque siento que estoy en los supuestos que me beneficia y que dice la ley. Perfecto, aplícamelo con un procedimiento que dice la ley de amnistía a nivel local y a nivel federal, porque le quiero decir a usted que hay leyes de amnistías a nivel local y a nivel federal. En el amparo no, el amparo siempre es federal, por eso solo hay una ley de amparo. Bueno, cuando yo considero que me beneficia, yo solicito al gobierno que me apliquen la amnistía y salga en libertad, o que ya no me sigan investigando, ¿sí? O juzgando. Eso es la amnistía. Ahora bien, la amnistía tradicionalmente siguió un proceso. Esto es, tenía que irse a una comisión de amnistía, escuchar a la Secretaría de Gobernación, todo un proceso que usted puede leer en la ley de amnistía, que por cierto es chafísima, es muy corta, tiene 8 artículos, hoy 9 por cierto, y no dice gran cosa. A nivel local son más detalladas, eso sí se lo quiero decir. Bueno, ¿qué hizo el gobierno ahora con la reforma? Mire usted, aquí está, léalo para que no crea que estoy inventándole cosas. Por determinación exclusiva, ¿qué significa exclusiva? Que nada más lo puede hacer el titular del Ejecutivo, o sea, el presidente. Oye, ¿lo puede hacer el secretario de Gobernación? No, solo el presidente. ¿El fiscal? No, solo el presidente. ¿La Suprema Corte? No, solo el presidente. Eso significa determinación exclusiva del presidente. Por determinación exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, presente o futuro, cabe resaltar lo siguiente. O sea, quizá ahorita muchas personas están pensando en López Obrador, pero es que esto, señores, le puede aplicar a un presidente del PAN, del PRI, de Morena, del PRD, de un nuevo partido, porque si esta ley sigue vigente en futuros sexenios, pues ¿qué cree usted que lo va a aplicar el presidente de cualquier partido político? Bueno, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa. Fíjese usted, aquí viene el primer o el segundo problema, mejor dicho. El primer problema era que solamente una persona lo puede establecer, lo cual me parece muy peligroso porque le estás dando poderes amplísimos, facultades amplísimas. Mire usted, ¿sabe quién tuvo facultades amplísimas o una ley de plenos poderes en los años 30? Hitler en la Alemania nazi.
cuando esta persona llega al poder, no lo voy a repetir mucho porque no quiero que me baneen el video, cuando esta persona llega al poder en los años 30, especialmente en 1933, el Reichstag, que es el Congreso, bueno, era el Congreso en esos años, hoy es Bundestag, lo que hizo fue otorgarle una ley de plenos poderes para que él hiciera lo que quisiera. Usted lo puede checar, no estoy inventando nada. Bueno, cuando a una persona se le da tanto poder, usted ya conoce el resto de la historia, ¿sí? Usted léalo. Por determinación de la persona titular del Ejecutivo se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa. ¿Qué quiere decir de manera directa? El segundo problema, que no hay procedimiento, no hay audiencia de nadie, el presidente no le va a preguntar a Gobernación, no le va a preguntar a una comisión, no lo van a estudiar, nada, de manera directa. Yo creo que aquí no hay nada más que decir, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento. O sea, por si usted tenía dudas de que no, pero es que la legalidad, no creo que los legisladores legislen tan mal. Vea lo que dice, sin procedimiento. O sea, que no hay un mecanismo que dé seguridad jurídica. Esto viola el principio de legalidad, el principio de taxatividad, el principio de seguridad jurídica. Todo lo viola esta reforma. Establecido en este ordenamiento en casos específicos que reúnen las siguientes condiciones. Mire usted, ahora la pregunta, ok, esto pésimo, ¿a quién le aplica o a quién le beneficia? Personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Ah, bueno, usted me va a decir en este momento, no está tan mal, porque tienen que aportar elementos comprobables y útiles, sí, pero ¿a juicio de quién? Del presidente, de una sola persona. ¿Se da cuenta el peligro de esto? Ahora, ¿qué es un elemento comprobable? Pues quién sabe, porque no lo define la ley y porque queda a juicio de una persona. Si no me cree, vuelva a leer el encabezado y dice determinación exclusiva del presidente. Entonces, ¿quién juzga sobre la idoneidad de esa comprobación? Una persona, que es el presidente. Ahora, ¿qué es que resulte útil? Pues quién sabe, porque la ley no lo dice y queda a juicio de quién? A juicio totalmente discrecional del presidente de la República. El senador Monreal, este tipo, cuando habló de estas reformas, cuando habló de la reforma en materia de amparo, dijo que estaba muy mal que los jueces tuvieran amplia discrecionalidad. Ah, pero sí está bueno para venir a decir que el presidente tenga amplia discrecionalidad para liberar delincuentes. ¿Se da cuenta la contradicción que hay aquí? Para conocer la verdad de los hechos. ¿Qué tipo de verdad? ¿Histórica, jurídica, fáctica? ¿Qué tipo de verdad? No dice. Entonces es la verdad que le parezca al presidente de la República, presente o futuro, ¿sí? De hechos que en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. ¿Relevantes según quién y qué es relevante? Otra vez queda al arbitrio del presidente. Que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados. Y por último remata la ley diciendo que no aplicará lo que dice el artículo 2 de la ley de amnistía. Que no se preocupe, lo que dice, yo se lo voy a comentar aquí. Antes la ley de amnistía decía que la amnistía no va a aplicar nunca para personas que hayan cometido delitos muy graves, que no voy a repetir aquí porque me banean el video. Es decir, delitos de tráfico, de privación de la vida, etcétera. Los peores que usted se puede imaginar no les beneficiaba a esas personas. Hoy, como usted lee en esta parte de aquí, sí podrían liberar a ese tipo de delincuentes a criterio único del presidente, por determinación única del presidente, a calificación única del presidente y a iniciativa exclusiva del presidente. O sea, ley de plenos poderes. Me siento en los años 30 con el ascenso del nacionalsocialismo al gobierno. Ahora, si usted está de acuerdo con esto, yo respeto su opinión. Yo no quiero que usted piense como yo. Yo lo que quiero es que usted tenga un criterio y que se deje del fanatismo político. En fin, estas son las reformas que se acaban de aprobar apenas en este mes, antier, ayer, y la verdad de las cosas es que estoy muy preocupado. No tanto, como usted se dio cuenta en el video, no tanto porque yo tenga una postura radical de decir, están pésimas las reformas o están muy bien las reformas. Si usted se da cuenta, estoy como que en medio, sobre todo en la de amparo. En la de amnistía sí estoy muy en contra, pero en la de amparo yo creo que había salidas más ortodoxas para darle pues cierta razón a ambas opiniones, los que van en contra y los que están a favor. Usted haga su criterio, usted juzgue, usted califique. Y por último, insisto, si usted
recibe dinero por defender al gobierno, está bien, cobre por defender al gobierno, ¿sí? Si a usted no le gusta este video, no me importa, yo no vivo de eso. Yo lo que hago aquí es informar únicamente, ¿sí? Claro que monetizo este video, claro que sí, y lo seguiré haciendo, pero vaya, no es que yo viva de eso, y mucho menos vivo de la opinión de otras personas. De lo que sí me congratulo en realidad es de ayudarle a usted a generar una opinión crítica, de generarle a usted un juicio, que usted vea los elementos materiales, que no me crea a mí, porque yo pude haber hecho este video con puras ideas, con puro verbo, con puro video y no mostrarle el texto de la reforma. Y eso es muestra de la transparencia que yo le quiero mostrar a usted. En este video lo que hice fue mostrarle el texto de la reforma para que usted lea y no se deje engañar. No le crea al presidente, no le crea al Congreso, no le crea a la oposición, no le crea a los noticieros, vea la reforma. Eso lo va a hacer a usted, lo va a convertir en un mejor ciudadano, lo va a convertir en un mejor mexicano, que son cosas diferentes, ¿no? Y lo va a convertir usted en una persona más crítica. Y cuando un pueblo es crítico, el gobierno no le puede ver la cara. Así es que espero que este video le haya ayudado. Dele a like, comparta este video, mándelo a grupos, haga lo que usted quiera. Y nos vemos en una nueva transmisión.